nuestra economía, hermanos, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Miren, por ejemplo, hace unos 300 años, el 80% de la población vivía de una economía mayormente agrícola. O sea, la gente sembraba y entonces de repente vendía algo de esa cosecha que tenían. Generalmente era de consumo personal, pero a veces también lo comerciaban por algo más. Cambiaban la gente, ¿no? Cambiaba café con alguien que tenía calabazas, con alguien que tenía tomates, con alguien que tenía aguacate, hacían lo que llamamos el trueque. Entonces, la economía antes, hace unos 300 años, el 80% de la población vivía en esta economía mayormente agrícola. Después del siglo XIX, cuando vino la revolución industrial y se inventó la máquina de vapor, comenzó entonces la economía industrial. Aquel que tenía café, granos de café, ya no solamente truequeaba los granos de café, sino que ahora empezaba a molerlos. O sea, desde antes los molían, pero ahora con la revolución industrial podían ahora moler en cantidad mayor y entonces ya no solamente truequeaba poquito café, sino ahora vendía su cosecha y se promocionaba, ¿no? Mucho más. Entonces, con esta revolución industrial pasamos, ¿verdad?, a esta economía mayormente manufacturera, mayormente de fabricación. Después vino esta economía de servicios, donde ahora la gente que vivía en los campos se mudaba a las grandes ciudades, a las maquilas, a las empresas que fabricaban todo esto, y esa gente que estaba viviendo en las ciudades necesitaba servicios, doctores, abogados, restaurantes. Entonces tú ibas al restaurante y alguien te servía un café, echaba café. Entonces migramos de una economía industrial a una economía de servicios. Pero después vino, hermanos, una economía basada en las experiencias. Porque la gente, una vez que empieza a prosperar económicamente, necesita en qué empezar a gastarse el dinero. Y entonces empieza esta economía basada en las experiencias. Hay que entretener a los que trabajan. Miren, los consumidores ya no solamente quieren un producto, ya no solamente quieren café, o ya no solamente quieren un servicio, ya no solamente quieren que vengan y que les sirvan café, sino que ahora quieren una experiencia memorable y agradable. Ahora quieren tomarse un café en un lugar donde hay un sofá muy cómodo, donde le ponen a tu vasito tu nombre, ¿verdad? Y entonces tú lo quieres una experiencia diferente. O sea, antes ustedes no encontraban un lugar donde solamente vendieran café. Ustedes encontraban, si querían café, iban a un restaurante y ahí en el restaurante les daban café, pero había otras comidas. Pero ahora pueden inclusive encontrar lugares donde solamente les dan café, pero no les están vendiendo el café, les están vendiendo la experiencia. Y ustedes puedan experimentar eso, ¿verdad? Entonces, ustedes conocen este tipo de marcas que han estado surgiendo del café. Y lo que viene, según los teóricos de la economía, es una economía basada en la transformación hiperpersonalizada. Fíjense, por eso está un poquito más borrosito por ahí. No lo alcanzan a notar ustedes, porque yo lo dejé así a propósito, porque eso es lo que viene. Ahorita estamos todavía en la economía de las experiencias, pero lo que viene es esta economía de la transformación hiperpersonalizada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por ejemplo en la economía de experiencias, bueno, vamos a hablar un poquito más atrás, la economía de servicios. Tú estás trabajando y tú quieres bajar de peso, porque resulta que con los restaurantes pues empiezas a subir de peso, quieres bajar de peso, y entonces ¿qué buscas? Un gimnasio. Estamos en la industria de servicios, en la economía de servicios. Alguien pone un gimnasio, te renta a ti las máquinas y tú vas a ese gimnasio y empiezas a hacer ejercicio para bajar de peso. Pero luego alguien hace un gimnasio con más cosas. Mete el gimnasio, pone una alberca, pone un lugar donde puedes comer comida saludable. Entonces tú ya nomás no solamente vas al gimnasio, te están vendiendo la experiencia de que vas a ir también a un jacuzzi, vas a ir, te van a hacer un masaje, vas a ir y te van a vender un sándwich integral, cosas así, ¿no? Esto estamos hablando de la economía de las experiencias. Pero lo que viene en esta economía de la transformación hiperpersonalizada es que tú vas a ir y vas a rentar, o no rentar, más bien sería aquí, vas a adquirir los servicios de un coach, de un entrenador personal. O sea, no va a ser como en el gimnasio de ahora que vas y le dices al entrenador que entrena como a 20 personas al mismo tiempo. No, un entrenador personalizado para ti, uno que va a diseñar un plan de alimentación. ¿A ti qué te gusta comer? ¿Comes huevo? ¿Comes leche? ¿Comes carne? ¿Te gusta el aguacate? ¿Te gusta el brócoli? Entonces tú le dices, no, esto sí, esto no, esto sí. Aunque es un plan personalizado de alimentación a tu gusto. Es lo que tú quieres. Entonces tú vas a hacer un plan de alimentación para ti, un plan que te va a hacer bajar de peso. Hace un plan de ejercicio. ¿Qué te gusta hacer de ejercicio? ¿Te gusta brincar? ¿No te gusta brincar? ¿Te gusta levantar pesas? ¿No te gusta levantar pesas? ¿Qué clase de ejercicio te gusta hacer a ti? Entonces, ¿se están dando cuenta? Esa es la economía a la que va ahora.
Tú vas y contratas a un coach personalizado, alguien que va a diseñar un plan personalizado para ti. Diseña un plan de alimentación, un plan de ejercicios basados en tu horario de trabajo y tus compromisos personales. Y esto es lo importante. Este coach te garantiza que tú vas a bajar 10 kilos en 3 meses. En esta economía a la que venimos nosotros ahora transformándonos o cambiando a esta evolución de la economía, el objetivo es mejorar al cliente. Es hacerte más saludable, más sabio o más rico, más feliz, pero de una manera personalizada. A eso es a lo que estamos emigrando. Por eso decimos una economía de transformación hiper personalizada, de acuerdo a tus gustos, de acuerdo a tus deseos, de acuerdo a tus necesidades. A eso es hacia donde está moviendo la economía. Pero ahorita seguimos en la economía de las experiencias, de las emociones. Esa es la economía en la que estamos ahorita. De hecho, hermanos, mucho de lo que nos venden a nosotros actualmente apela al lado emocional. Y de esa manera no lo venden. Porque apela al lado emocional. Porque una de las características de esta generación es la necesidad de sentir. Somos movidos mayormente por las emociones que por la razón. Y entonces, si hay algo que me haga sentir bien, me voy a quedar ahí. Pero si hay algo que ya no me hace sentir nada, voy a salirme de allí. ¿Se acuerdan? En nuestros tiempos, ¿cuánto duraban los matrimonios? Mayormente, general, un matrimonio era para toda la vida. Porque se tomaba una decisión, se hacía un pacto y duraba toda la vida. Pero ahora, en esta generación basada en las emociones, es, bueno, ya no me hace sentir nada. Ya no siento igual que cuando éramos novios. Entonces, lo dejo. Y el que sigue, o la que sigue. Porque estamos en una generación que basa mucho de sus decisiones en las emociones. Porque la economía está basada en las experiencias, en las emociones, y también nuestra vida la estamos basando de la misma manera. Fíjense, por ejemplo, los anuncios actuales de Apple y de Disney. Por ejemplo, cuando tú ves un anuncio del iPhone, no te dice por ahí, bueno, tiene una cámara de tantos megapíxeles, tiene un procesador de tal capacidad, no te dice tiene tanta memoria, no. ¿Cómo te ven en el anuncio de Apple? Ponen a un señor ahí que no puede escuchar muy bien y luego se ponen los audífonos estos nuevos y de repente escucha muy bien todo. Era un señor que no podía escuchar nada y de pronto escucha todo muy bien. ¿A qué están apelando? A tus emociones. A tus emociones. Los anuncios de Disney. ¿No han visto ningún anuncio de Disney? Tú no vas a ver un anuncio de Disney y te van a decir, ven y visita Disney, que te cuesta $150 diario la entrada al parque. Y vas a gastarte $200 en las noches de hotel y vas a gastarte tanto en la comida. ¿Han visto un anuncio que les ponga así cuánto te vas a gastar? ¿Saben qué te ponen el anuncio de Disney? Viene una niña chiquita así, vestida de un pececito, de esos de Nemo. Y luego va y se topa por allá otro de la película y van y se abrazan, ¿no? ¿Qué te están vendiendo ahí? Y el otro día rematan con esta frase, recuerdos o experiencias que nunca se olvidan. Sí, algo que tú nunca vas a olvidar. Ahí te están vendiendo a ti el producto, la emoción. Te están vendiendo eso a ti. Hermanos, y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver todo esto con el tema de hoy, hermanos? Miren, hermanos, de un tiempo para acá, el Evangelio se ha estado visualizando más que nada como un producto, como algo que se puede vender. Y lo que ahora está vendiendo, ¿qué son? Las emociones. Y lo que ahora está vendiendo son las emociones. Por decirlo de alguna manera, y lo voy a decir con mucho cuidado, fíjense bien, por decirlo de alguna manera, nosotros hemos aprendido del catolicismo romano a hacer de la religión un negocio. Porque eso es lo que hacen los católicos. Hacían de la religión un negocio. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? La industria de la música cristiana actualmente, la industria de la música cristiana, hermanos, no surgió del catolicismo. Los católicos no tienen cantantes famosos. ¿Quiénes tienen cantantes famosos? Los evangélicos. Los católicos no tienen cantantes famosos. Nunca apelaron a la música. Pero una vez que surgieron los evangélicos, empezaron a surgir cantantes cristianos evangélicos muy populares.
la industria, la industria de la música cristiana genera más de $1 trillón anuales. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Han estado convirtiendo el evangelio en un producto. Hace tiempo, hermano, nos dimos cuenta de que la música mueve las emociones. Todo depende del tono y del ritmo. Miren, yo les pongo música ya a mis hijos y naturalmente se empiezan a mover. Sobre todo es música de tun, 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 tun. Es más, ya están moviendo ustedes también. Porque hay ritmos hay ritmos que nos hacen movernos de manera natural. Entonces, hace mucho tiempo que el ser humano se dio cuenta de que la música mueve las emociones. Todo depende del tono y del ritmo. Tú puedes hacer que un buen número de personas sean movidos emocionalmente por medio de la música. Hay música que te hace a ti sentir vulnerable. Hay música que te hace sentir a ti triste. Hay música que te hace sentir a ti melancólico. Hay música que te hace a ti querer saltar, ¿verdad? Y hay música que te hace a ti querer moverte. O sea, es así la música. Porque nosotros somos seres, de alguna manera, también rítmicos. Estamos vibrando en una cierta frecuencia y hay una frecuencia que concuerda con nosotros y nos queremos mover. Entonces, la música es así. Y entonces, hermanos, surgió dentro de los evangélicos un movimiento llamado worship. Este movimiento quiere decir, o este movimiento se centra en los grupos de alabanza de la iglesia, que se trata de crear, según ellos dicen, una atmósfera de adoración. Y entonces se usa música, luces, pantallas para apelar a las emociones de las personas, porque otra vez estamos vendiendo emociones. Se trata de vender emociones. Así que durante el servicio o durante el culto, tus emociones van desde la tristeza hasta la euforia, desde la melancolía hasta la alegría. Y te mueven las emociones, de arriba para abajo. Y tú sales de aquel lugar y dices, oh, hoy sí fui ministrado. Porque sentí, no, me puse triste, y luego me puse alegre, y luego me puse eufórico. Y tú crees que eso es que Dios está actuando en tu corazón. Porque sentiste bonito cuando estuviste ahí. Entonces confundimos la emoción o la experiencia con el real obrar de Dios en nuestro corazón. ¿Crees haber sido ministrado solamente por esa montaña rusa de emociones? Pero eso no es todo, hermanos. La semana pasada yo les decía que nosotros enseñamos también con nuestras acciones. ¿Se acuerdan? Yo les decía, hablando de este tema que estamos platicando, de una conversión auténtica, yo les decía, el evangelio se tiene que enseñar. Alguien tiene que abrir la boca. Porque así Dios dispuso, dice Pablo, quiso Dios que el mundo lo conociera por medio de la locura de la predicación. Así lo quiso Dios. Entonces, el evangelio se tiene que enseñar. Y yo les decía la semana pasada que nosotros enseñamos no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Y entonces, después de que se baja del escenario, un grupo de alabanza comienza a predicar un pastor que viste ropa de marca y que proyecta la imagen de un líder exitoso. Hace tiempo surgió en las redes sociales un movimiento o una cuenta que se llamaba así, se llamaba Preachers Sneakers. Básicamente, una traducción sería los tenis de los predicadores. Y todo esto surgió porque en una de estas mega iglesias, una de las personas que estaba ahí se le ocurrió tomar una foto a los tenis que traía aquel predicador. Porque resulta que eran unos tenis muy codiciados. O sea, hay tenis ahorita, hermanos, que valen arriba de $1,000. Y entonces de pronto este chico se dio cuenta que aquel pastor traía esos tenis. Y solamente como una curiosidad le tomó foto y la subió a la red. Se volvió popular y entonces él le siguió tomando fotos y se dio cuenta de que aquel pastor continuamente llevaba tenis bastante exclusivos. Tenis que valen arriba de $1,000, $1,500, $2,000, $3,000. Poco después se dio cuenta que también había ropa y usaba ropa muy cara. Y esas son imágenes simplemente son muchos que aparecen ahí. No es un solo tipo, porque luego cuando este joven empezó a tomarle fotos a este pastor, pues otros más empezaron a tomarle fotos a otros pastores y empezaron también a publicarlos. Tenis, sacos, chamarras, abrigos de miles de dólares. Predicaciones que mueven las emociones. En el mejor de los casos, algunas de ellas sí tienen un buen sustento bíblico, pero hay poca o casi nada de profundidad teológica.
venden un evangelio basado en el aliento, la motivación y la aplicación de principios para mejorar la vida diaria y superar obstáculos personales, poco consistente con la verdadera vida cristiana presentada en la Biblia, y omiten verdades fundamentales como la necesidad del arrepentimiento y la realidad del juicio de Dios. Miren, ahora con la inteligencia artificial nosotros tenemos acceso a un sinfín de información. Y yo le puse una inteligencia artificial, dije, evalúame todas las predicaciones desde enero hasta ahorita de esta iglesia, no de esta, de una iglesia X. Evalúalas. Y dime en qué momento, en todas estas predicaciones, llevamos 6 meses del año. En todos estos 6 meses del año, ¿cuántas veces en esa iglesia se habló sobre la necesidad del arrepentimiento y del juicio de Dios? Y no porque se tenga que estar predicando todos los domingos del arrepentimiento y del juicio de Dios, pero es un tema que aparece constantemente en la palabra de Dios, que en 6 meses yo consideraría que por lo menos 1, 2 o 3 veces aparecería ahí en las predicaciones. El resultado fue 0. 0. Porque solamente se enfocan en motivar y hacerle creer a la gente, tú necesitas esto para ser mejor tú. Hermanos, si no es que yo esté peleado con las emociones, o que yo las considere como algo negativo, para nada, porque las emociones nos las dio Dios. Dios nos dio las emociones. Podemos alegrarnos, por supuesto. Vemos al salmista ahí danzando. Vemos a los profetas, algunos llorando. Vemos a Jesús llorando, ¿no? Cuando se muere su amigo Lázaro. Las emociones no son malas en sí. No estoy peleado con las emociones o tampoco son algo negativo. Pero apelar a las emociones puede ser peligroso porque lo emocional es efímero y es temporal. Miren, la semana pasada yo les platicaba un poquito acerca de la parábola del sembrador. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 13. Habla acerca sobre 4 tipos de suelo. El primer tipo de suelo ni siquiera lo vamos a tocar porque dice que se cayó ahí sobre el camino y las aves llegaron y se llevaron lo que se había tratado de sembrar ahí. Pero vamos a hablar sobre los últimos 3 tipos de suelo, lo que significan. Y pongan atención que los siguientes 2 tipos de suelo, el segundo y el tercero, tienen que ver con cuestiones emocionales. Dice la palabra de Dios ahí, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben ¿cómo? Lo recibieron con alegría. Hubo alegría en un inicio. Quizás sintieron bonito, quizás en un momento se sintieron tristes, luego contentos y dijeron, caray, pues hay una verdadera conversión aquí, ¿no? Pero luego dice el versículo 21, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, ¿qué cosa? Caen. Cuestión emocional. Regresamos, por favor. Cuestión emocional. Porque la vida que nos presenta la Biblia a los cristianos no es una vida libre de problemas. Pero a esta gente le prometen esto. Ven a Dios y todos tus problemas se van a acabar. Ven a Dios e irás de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Pero qué dice ahí? En cuanto tienen problemas, la vida inherentemente tiene problemas. O cuando son perseguidos por creer la palabra de Dios. Hemos leído y hemos estudiado en otros momentos que el que quiera servir a Dios irremediablemente sufrirá persecución. O sea, indudablemente sufrirá persecución. ¿Pero qué dice? Llegan los problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios. ¿Y qué cosa? Caen. No soportan. Porque no hay profundidad. Vamos ahora sí al siguiente versículo, por favor. Las semillas, es el siguiente tipo. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Por qué cosa? Las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Esto es algo emocional. Así que no se produce ningún fruto. Ni en el suelo tipo número 1, ni en el suelo tipo número 2, ni en el suelo tipo número 3, podemos decir que hubo una verdadera conversión. O algo superficial. Se quedó al nivel de las emociones. Se quedó al nivel de los sentimientos. Pero en realidad el evangelio no había llegado hasta el corazón. Así que por lo tanto, no se produjo ningún tipo de juicio, de conversión.
Vamos al último versículo, versículo 23. Dice aquí, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. O sea, y esas palabras son claves, ¿eh? Porque los otros también oyeron. Los otros también oyeron la palabra de Dios, los otros tipos de suelo. Pero aquí dice los que oyen, ¿y qué cosa? Entienden. Oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces, fíjense, esto no es gente solamente que se quedó por encimita con las emociones. Esto es gente que realmente entendió el mensaje, lo interiorizó y entonces empezó a producir un fruto. Una transformación que venía desde el interior, no una transformación que estaba por encima, porque uno también puede negarse, uno también puede engañarse a sí mismo. Uno puede engañar a sus emociones. De repente ves que uno no tiene ganas de hacer nada y dice, no, ¿cómo no? Me voy a activar. Y se activa uno, ¿verdad? Pero entonces, estamos hablando de este tema, hermanos, importante. La semana pasada iniciamos este tema basado en la historia del evangelista Felipe y el etíope y el eunuco etíope. Y yo les decía, hermanos, que para que exista o sea una verdadera conversión, no como la de Simón el Mago, hay una serie de pasos, debe haber enseñanza. El evangelio tiene que ser enseñado. Y luego yo les decía, después de esto, el evangelio tiene que ser entendido. Por un lado tiene que ser enseñado y por otro lado tiene que ser entendido. O sea, enseñado tiene que haber un maestro, tiene que haber alguien que abra la boca, tiene que haber alguien que comparta su fe, tiene que haber alguien que comparta su testimonio. Si nosotros queremos que haya convertidos, tenemos que compartir nuestra fe. Pero luego, la persona que recibe el mensaje tiene que entenderlo. No solamente a nivel emocional, sino que realmente tiene que ponerse a reflexionar en lo que dice ahí la palabra de Dios. Miren, hermanos, una vez que se enseña el evangelio, debe haber un entendimiento, un ejercicio intelectual y racional. Dice la palabra de Dios ahí. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Y comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló. Aquí está la enseñanza, ¿no? Alguien tiene que enseñarlo. Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Sabemos que el bautismo, hermanos, no salva. El bautismo no trae salvación. Es una decisión que tomamos en nuestro interior. El bautismo simplemente es una manifestación de una decisión que yo ya tomé en mi corazón. Yo decidí entregarle mi vida a Cristo y por lo tanto me quiero bautizar. El texto nos revela claramente, hermanos, que el eunuco entendió el evangelio porque él mismo pidió ser bautizado. O sea, él lo entendió. Y él sabía que tenía que bautizarse. No para salvación, sino como un acto de obediencia. Por eso el eunuco entendió el evangelio y por eso se bautizó. Recuerden, hermanos, que según el judaísmo, el eunuco, por ser un hombre castrado, no podía ser bautizado. Sí, Fabián, ¿le puedes mover por allá a la computadora? Mi esposa tuvo que salir. Nomás le avanzas hacia el frente. Recuerden, hermanos, que de acuerdo al judaísmo, el eunuco, por ser un hombre castrado, él no podía ser bautizado. ¿Se acuerdan de eso? A lo más que podía llegar a ser era ser un temeroso de Dios, pero no, ni siquiera podía ser un prosélito. Gracias, Fabián. Miren, ya tenemos uno nuevo ahí atrás. El eunuco no podía ser ni un prosélito, ni tampoco podía ser considerado un judío. A lo más que podía llegar el eunuco era ser un temeroso de Dios. Miren, para el judaísmo, estamos hablando aquí de la religión judía, para el judaísmo, un verdadero judío era aquel que pertenecía al pueblo del pacto de Israel por linaje, o sea, que había nacido de una familia judía. Ese era el judío. El prosélito es un gentil, o sea, alguien que no es judío de nacimiento, que no es judío de sangre, pero que se convierte plenamente al judaísmo. Convertirse plenamente al judaísmo incluye circuncisión, bautismo y sacrificio. O sea, los varones tenían que ser circuncidados. Después tenían que ser bautizados en el judaísmo y finalmente tenían que ofrecer un sacrificio en el templo. Entonces, ese es un prosélito. Y los prosélitos eran considerados judíos, pero no judíos de raza, pero sí judíos de religión. Hay que separar las dos cosas, hermanos. El judaísmo es más que nada una religión. Entonces, el prosélito era considerado un judío de religión, no de raza, pero sí un judío.
Sin embargo, el temeroso de Dios era simplemente un simpatizante que le atraía la fe de los judíos, que le atraía la ética de los judíos, pero no se bautizaba, no se circuncidaba y no ofrecía sacrificios en el templo. Sin embargo, este eunuco, si ustedes recuerdan bien en la historia, él fue a Jerusalén. Esto significa que él quería convertirse al judaísmo, pero no podía. No podía porque no podía cumplir con un requisito. No podía ser circuncidado. Era un hombre castrado. Entonces, él no podía hacer esto. Aunque no se nos dijo, hermanos, exactamente qué fue lo que Felipe le dijo al eunuco cuando le compartió el evangelio, podemos asegurar con bastante certeza que lo hizo siguiendo el ejemplo de sus maestros, los apóstoles. Que Felipe le dijo al eunuco que le era necesario arrepentirse, que le era necesario reconocer la realidad del pecado del ser humano, creer en la obra de Cristo, arrepentirse y luego bautizarse. Nosotros creemos eso, hermanos. Que Felipe le compartió el evangelio al eunuco. Porque miren, hermanos, cuando Pedro compartió el evangelio ahí en Pentecostés, él les dijo a los judíos, ustedes mataron a Jesucristo. Y entonces ellos preguntaron, bueno, ¿y qué debemos hacer? Y Pedro, ¿qué les dijo? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para recibir el perdón de los pecados. Entonces podemos decir con bastante certeza que Felipe le dijo lo mismo al eunuco. Te tienes que arrepentir y te tienes que bautizar. De esta manera podemos decir que tú eres ahora un convertido. Hermanos, el Evangelio, las buenas noticias inician siempre con malas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio, buenas noticias. Evangelio significa eso, buenas noticias. Pero para que exista una buena noticia debe existir una realidad negativa. Si todo está bien, ¿cómo puede existir una buena noticia? Las buenas noticias solo son buenas noticias cuando entiendes la mala noticia que anulan. Porque, hermano, las buenas noticias son percibidas de manera distinta según la realidad de cada persona. Imagínate a ti que te dicen, hemos encontrado una cura total contra el cáncer. ¿Quiénes son los que se van a poner más felices? Los que tienen cáncer. La gente que no tiene cáncer, pues pueden quizás decir, bueno, ya me puedo enfermar a gusto, ¿no? Podrían pensar eso. Pero en realidad quienes se ponen contentos son los que tienen cáncer. Son los que, bueno, ya hay algunos que dicen que ni siquiera tienen cáncer, que tienen cáncer, pero que no, ya ven que hay gente que de pronto así medio conspiranoica, y aunque le dicen, ¿tiene cáncer usted? Que dice, no, eso no existe el cáncer. No lo creen, o sea, ni siquiera creen que puedan estar enfermos de cáncer. Pero bueno, si creemos, si hay esta cuestión de que aparecen estas buenas noticias de que se encontró una cura total contra el cáncer, es una buena noticia para los enfermos de cáncer, que se van a poner muy contentos con esta noticia. Pero para alguien que no está contento, que no está enfermo de cáncer, esa buena noticia no le va a causar la misma alegría. Y cuando nosotros leemos lo que venía leyendo el eunuco, Isaías capítulo 53, debió haber leído el eunuco ahí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué significa esto, Felipe? ¿Qué significa que todos nosotros nos descarriamos como ovejas? No dice, unos cuantos se descarriaron como ovejas. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Toda la humanidad se ha descarriado. Toda la humanidad ha perdido el rumbo. Toda la humanidad no sabe para dónde va. Todos hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Hay algunos que no lo reconocen. Hay algunos que creen que son buenos. Hay algunos que creen que son mejores que los demás. Y como son mejores que los demás, seguramente Dios los va a salvar. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, con que hayas quebrantado un solo de los mandamientos de Dios, eres culpable de haber roto toda la ley y mereces la ira de Dios. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Seguramente Felipe, tomados de Isaías 53, le explicó al eunuco, todos nosotros somos pecadores. No hay ninguno que no lo sea. Pero la buena noticia es lo que sí dice en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos
nosotros. La buena noticia, hermanos, es que Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Pero para entender la buena noticia, tú tienes que reconocer la mala noticia. La realidad de que el pecado nos separa de Dios. Generalmente tendemos a hacer eso nosotros, hermanos. Y yo se los digo con toda sinceridad, porque también eso surge de mí también. Pronto me empiezo a sentir mejor que los demás. A decir, yo soy mejor que mi esposa. A decir, yo soy mejor que este hermano. Yo soy mejor que este otro hermano. Porque naturalmente nosotros tendemos a hacer eso. Y entonces empezamos a creer que la salvación no la merecemos. Porque yo soy mejor que. Si aquel tiene la salvación y mira cómo es, no, pues yo con más ganas. Si olvidamos que el Evangelio comienza reconociendo nosotros que somos pecadores. Ahí comienza el Evangelio. El eunuco entendió el Evangelio, el eunuco entendió que ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo por medio de buenas obras o de obedecer la ley de Dios, pero que Dios envió a su único Hijo para morir en nuestro lugar. Eso es lo que él estaba leyendo en Isaías 53:6. Para que exista, hermanos, entonces una verdadera conversión, en primer lugar, el Evangelio tiene que ser enseñado. En segundo lugar, el Evangelio tiene que ser entendido. Y en tercer lugar, el Evangelio tiene que ser obedecido. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hermanos, el eunuco solicitó ser bautizado. Felipe no le dijo, ándale, vente, te bautizo. Le dijo, lo estuvo empujando para que vente, porque a veces parece que es así, ¿no? Como que los empujamos para que, órale. No, dice, el eunuco entendió el Evangelio. Y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees que Jesucristo es el Señor, bien puedes. Felipe le dijo que tenía que arrepentirse y bautizarse como una prueba de que había entendido el Evangelio. Y dice el texto que el eunuco vio agua y pidió ser bautizado. Reconoció que en su vida había pecado, aceptó el sacrificio de Cristo y se adhirió a las demandas del Evangelio. Hermanos, cuando nosotros aceptamos el Evangelio, no solamente estamos reconociendo a Cristo como nuestro Salvador, también lo estamos reconociendo como nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, eso significa que nosotros somos sus siervos. Y un siervo hace la voluntad de su amo. Un siervo hace la voluntad de lo que el Señor le pide. Y el bautismo es la primera evidencia de un sometimiento a la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros no obedecemos a Dios para ser salvos, sino que lo obedecemos porque reconocemos que Él es el Señor y que sus mandamientos son buenos. Mira lo que dice la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 7 y 1 de Juan capítulo 5. Sin embargo, dice Pablo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Nosotros no obedecemos a Dios para ser salvos. Nosotros obedecemos a Dios porque reconocemos que su ley es santa, es recta y es buena. Otra vez, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nuestras mentes siempre van a descarriarse. Y por eso le pedimos al Señor, Señor, toma control de mi vida. Toma control de mi mente, toma control de mis deseos, toma control de mis sueños. Te necesito a ti, tú guíame, tú eres mi Señor. Dice 1 Juan 5, sabemos, fíjense lo que dice este pasaje, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Versículo 3, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Es lo que dice Juan, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar.
El Evangelio se enseña, se entiende y se obedece. Entonces podríamos decir que si se dan esos tres procesos, estamos hablando de una verdadera conversión. Una vez que alguien nos ha enseñado el Evangelio, lo hemos entendido y lo hemos recibido, debe existir un impulso interno por obedecer a Dios, por deleitarnos en la ley de Dios. Y entonces esa obediencia producirá el fruto que muestra que aquello fue una verdadera conversión. Los frutos de Simón el Mago dejaban ver que su conversión había sido falsa, mientras que los frutos de la conversión del eunuco mostraban una verdadera conversión. Así que la invitación en esta tarde es a que evalúes tu condición, que cada uno de ustedes se ponga a pensar si realmente he entendido el Evangelio. ¿He entendido el Evangelio? ¿Reconozco que soy un pecador? ¿Reconozco que yo no puedo alcanzar la salvación por mí mismo? ¿Reconozco lo que Cristo hizo en la cruz por mí? ¿Que Él murió en la cruz en mi lugar? ¿Que yo era el que merecía estar ahí? Sin embargo, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Reconozco que Cristo vino y vivió entre nosotros? ¿Que vivió? ¿Que murió? Pero que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Reconozco eso? ¿Lo entiendo? ¿Lo acepto? Si puedes creer esto, si puedes entenderlo y si puedes obedecerlo, podríamos hablar entonces de que en tu vida en realidad hay una verdadera conversión. ¿Ves el fruto del Evangelio obrando en tu vida? ¿Amas a Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo? Recuerden, dice la palabra de Dios, el sembrador salió a sembrar y aventó la semilla en 4 tipos de suelo distintos. ¿Qué tipo de suelo eres tú? ¿Qué tipo de suelo eres tú? ¿El Evangelio solamente ha quedado ahí a nivel emocional, superficial? ¿O en realidad ha estado echando raíces en tu corazón? Piensa en esto porque de esto depende tu eternidad. Si no es así, hoy puedes iniciar una nueva vida en Cristo. Pídele perdón a Dios. Reconoce tu pecado, acepta el sacrificio de Cristo y comienza a obedecer su palabra. Todavía hay tiempo. Pero evalúa tu condición delante de Dios. No nos engañemos a nosotros mismos. Dice Juan, el que ama a Dios obedece sus mandamientos.